Bueno, vimos entonces las tres formas clásicas de la justicia que aparecen ya en Aristóteles. Santo Tomás denomina de estas tres a la justicia legal justicia general, ¿no? A las otras dos justicia particular. Ciertamente es particular la conmutativa, la distributiva no es tan particular en cuanto que entra ahí el Estado o comunidad que distribuye un impuesto, un subsidio, un premio, un cargo, pero sí es particular en cuanto a su término, porque los que reciben el subsidio o el impuesto, la carga, son los individuos, son las personas particulares. Se podría añadir como un excursus, es un vocablo utilizado con mucha frecuencia, que es la justicia social. Es una terminología que aparece en algunos tratadistas de doctrina social de la Iglesia a fines del siglo pasado, la Tour de Pin, por ejemplo, hacia un orden social cristiano, y es asumido su uso por el magisterio a partir de la encíclica Quadragesimo Anno del Papa Pío XI, que la menciona 8 veces, y de la Divini Redemptoris, que expone las obligaciones de la justicia social. Luego aparece con frecuencia en el Magisterio Social Pontificio. Hay referencias en el Catecismo Nuevo, por ejemplo, número 1928, la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. 28:32, como la levadura en la masa, la novedad del reino debe fermentar la tierra con el Espíritu de Cristo. Debe manifestarse en la instauración de la justicia, en las relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás, nuevamente, virtud de la justicia, que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos, es decir, la justicia nace de adentro. Y después, como decía el general Perón, sin justicia social no hay independencia económica ni soberanía política. El problema aparece, por eso digo un excursus, en la discusión acerca de si la justicia social es un tipo distinto o nuevo de justicia, habría 4 tipos o partes subjetivas, o si se identifica con las formas clásicas de la justicia. En la introducción del tomo 8 Lavac, el padre Teófilo Urdanos, página 256 a 68, trata ampliamente el tema. Lo mismo el cardenal Höfner en este manual de doctrina social cristiana, página 78 al 81, lo trata más brevemente. Nos limitamos a exponer las opiniones. En general, le digo, no es... Como verán, hay diversas opiniones, pero en general los autores tomistas suelen decir que la justicia social es lo mismo que la justicia legal, es decir, que no es una forma nueva o distinta de justicia. Las opiniones que se han dado, algunos han sostenido que la justicia social es una especie de justicia general, que armoniza a las otras 3 justicias y a toda la vida virtuosa hacia el bien común. Es algo demasiado amplio que le hace perder casi hasta la razón de ser. Sociólogo católico Messner dice que es una nueva especie de justicia, cuyos sujetos son los grupos sociales y sus exigencias. Es decir, la referiría aquí sobre todo a la cuestión social, a los trabajadores, a los sindicatos, a los grupos patronales. Sería la armonización de la cuestión social, sobre todo en cuestiones de trabajo y económicas. Algunos la han identificado con la distributiva, sobre todo basándose en la Quadragesimo Anno, donde aparecería como una misión de la justicia social el distribuir los bienes entre los necesitados, es decir, en la superación de las
desigualdades excesivas en el aspecto económico. Welty tiene el Catecismo Social en 3 tomos, que es bueno. Dice, se identifica con la justicia legal y con la distributiva, porque mira hacia el bien común, pero mira también a la distribución de bienes. Como ven, la cosa está bastante opinada. Algunos como Utz, otro sociólogo de doctrina social cristiana, y Hering, en la Ley de Cristo, hace una diferencia que creo que de suyo no es válida, que se refiere a las exigencias del derecho natural no codificadas por la ley. Esto sería un poco un menosprecio de la justicia legal. Sería como decir, bueno, la justicia legal es estática. ¿Qué es lo que hace la justicia legal? Estas son las leyes que existen, hay que cumplir con estas leyes. Es decir, acepta la sociedad tal como está constituida. Y hay que obedecer en esa sociedad, cumplir con las obligaciones. En cambio, la justicia social es dinámica, quiere transformar la sociedad, cambiar las leyes, tomar elementos del derecho natural que la ley no contempla y hacer leyes nuevas en eso. Yo creo que el matiz tiene algo de real, pero no creo que se pueda considerar a la justicia legal como algo estático. Decíamos que es función del gobernante, y la función del gobernante no es solo hacer cumplir las leyes que hay, sino también dictar leyes nuevas cuando hace falta, es decir, mejorando la sociedad a través de las leyes. Entonces, la función que atribuyen a la justicia social, en general cuando se habla de justicia social hay un matiz más reivindicativo, más de exigencia. Vamos acá, hay que cambiar esto, me corresponde tal cosa, exijo un salario más justo. Ese es el matiz con que suele aparecer. Es legítimo, pero de hecho creo que eso pertenece a la justicia legal. Esa es la posición, digamos, de los 2 autores que cité, la introducción de la Suma, la de Hefner, y en general de toda la escuela tomista en la interpretación del derecho natural, del derecho cristiano y de la doctrina social de la Iglesia. Si miramos la definición que trae la 40º anno, dice, es propio de la justicia social exigir de los individuos lo que es necesario para el bien común. Esta definición le identifica con la justicia legal. Es decir, me limito a señalar el tema. Más discutido, es discutido, hay bibliografía, en general los autores tomistas coinciden en identificarla con la legal, pero en fin, son matices que se pueden tener en cuenta. ¿Tiene el número de encíclica? El número de la 40º anno, no lo anoté. Creo que está citado, que el número puede ser que esté citado en la... Aparte lo que pasa es que las encíclicas no hay una numeración pareja, ¿no? Yo suelo usar la de Guadalupe, pero a veces distintas ediciones traen distintas numeraciones, ¿no? Puede ser que esto lo cita Urdanos, puede ser que tenga el número, pero no estoy seguro. Bueno, con esto tenemos entonces la división de la justicia. Y vamos a tocar la justicia distributiva, no ofrece tanto problema, es esa función de los gobernantes de distribuir equitativamente. Vamos a tocar primero la justicia legal y después la justicia conmutativa. En la división de la justicia, estas serían las partes subjetivas. De las potenciales no hablo porque después, al terminar con la justicia, vamos a ver las virtudes anexas, ampliamente, virtud de la religión, las otras virtudes. En general lo que se puede decir, así simplemente sobre las virtudes auxiliares de la justicia, es que se parecen a la justicia en su estructura, pero no realizan alguna de las condiciones de la justicia que habíamos visto, la alteridad o la igualdad. Por ejemplo, la religión, que como decía el Catecismo y como señala Santo Tomás, la virtud de la religión es anexa a la justicia, tiene algo que la hace paralela a la justicia, dar a Dios lo que le corresponde, pero no hay igualdad. ¿Por qué? Porque nunca le podemos devolver a Dios todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Algo así veíamos algo en la prudencia, ¿no? No, siempre realizan parte, pero no todo, sí.
La virtud de la piedad, por ejemplo, que nos obliga a dar a los padres y a la patria lo que le corresponde, tampoco hay igualdad. No podemos dar a los padres lo que hemos recibido de ellos, que es la vida. Hay otra de las virtudes que no realizan la estricta justicia. Por ejemplo, la gratitud. Yo tengo que ser agradecido al tipo que me ha hecho un bien, pero eso no es una obligación, digamos, en estricta justicia, no es como pagar una cuenta. Otra vez creo que ponía el ejemplo de que una cosa es pagar la cuenta cuando uno ha ido a comer y otra cosa es darle la propina al mozo. O sea, hay una exigencia de conveniencia, pero no exigencia estricta. Y así, digamos, estas virtudes realizan algo de la justicia con algo que las diferencia, la complementan, es como una constelación, la perfeccionan. Aquí tenemos el eje. La justicia legal, vamos a mirar, en primer lugar, el objeto, que es el bien común, y la obligación de conseguir o promover el bien común. Luego, la defensa del bien común. Y aquí entra el tema de la guerra, que se subdivide en otros temas menores. La guerra, la resistencia a la autoridad, la revolución y la guerra revolucionaria. Y por último veremos los impuestos, su existencia y la obligación de pagarlo. En primer lugar, el bien común. Tratamos de sintetizar un poco lo que es el bien común y luego la obligación que tienen los individuos y los cristianos en particular de promover el bien común, que es el objeto de la justicia legal, como veíamos. Para esto podría dar una síntesis breve, digamos, de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Un tema que aparece ampliamente en Höfner, es en el libro Saquet, y suele aparecer en los manuales. Vamos a decir que la doctrina social de la Iglesia, es decir, la visión que la Iglesia tiene de la sociedad, no es algo añadido, no es filosofía. Es, como dice Juan 23, parte integrante de la concepción cristiana del hombre y de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia gira alrededor de tres principios fundamentales. El primer principio es el principio que se puede llamar de totalidad o de solidaridad. El segundo es el del bien común y el tercero es el de subsidiariedad. Insisto mucho en este tema, cuando toco lo de la doctrina social, casi he dado algún curso introductorio girando alrededor de esto, porque son los principios clave. Estos principios suponen algo que también es muy interesante para poder entender la sociedad y esta obligación hacia el bien común. Suponen una analogía para explicar la sociedad, que es la analogía con el organismo. Es decir, la comparación de la sociedad humana con un organismo vivo. Pongámosle un cuerpo humano. Pongámosle un cuerpo humano. Se puede entender la sociedad a partir de la visión del cuerpo humano. Es algo antiguo, es anterior a Jesucristo. Se lo atribuyen a un tal Menenio Agripa, que en Roma reconcilió a los plebeyos y a los patricios que estaban enfrentados casi en una guerra civil, los reconcilió con un apólogo o parábola del cuerpo humano, diciendo que un día se juntaron los órganos exteriores del cuerpo humano y empezaron a protestar entre ellos y a quejarse de los órganos superiores y a sacarles del cuero. Entonces los brazos y los pies decían: nosotros nos pasamos yendo de acá para allá y laburando en trabajos pesados para que el vago del estómago lo único que haga es comer y para alimentar al inútil del cerebro que está allá arriba descansando y sin hacer nada. La incomprensión del trabajo, si se lo llama trabajo intelectual. La otra vez leía que un campesino, viéndolo trabajar a San Jerónimo, dijo: qué fácil que es el trabajo del escritor, basta con mover 3 dedos. Bueno, a esto le pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer una huelga. Minga, no le damos de morfar más al estómago. Entonces los brazos y los pies se declararon en huelga
El estómago andaba desesperado, el cerebro entraba a funcionar lentamente, hasta que a los pocos días se dieron cuenta los miembros de que ellos también se debilitaban y que andaban desparramados sin saber qué hacer. Bueno, ese es el apólogo de Meninio de Agripa. En la sociedad pasa lo mismo. La sociedad está constituida por miembros que son diversos, pero cada uno cumple su función. Y entre esos miembros hay una unión, hay una colaboración. Es uno de los puntos para entender el organismo, para entender la Constitución. Lo que decíamos recién, la justicia distributiva y la justicia legal no son matemáticamente iguales, son proporcionales. Es decir, una sociedad existe porque, otro de los mitos contemporáneos, el mito de la igualdad. Una sociedad existe porque los hombres son iguales, pero ¿iguales en qué nivel? En el nivel esencial, en el nivel de la naturaleza. En cuanto que el hombre tiene una naturaleza humana idéntica, eso sí, todo hombre, desde el genio hasta el mogólico, desde el santo hasta el delincuente, tiene una misma naturaleza humana. Por eso es posible la sociedad. No se puede hacer una sociedad entre una vaca, un hombre y un repollo. ¿Por qué? Porque no tienen la misma naturaleza. No se puede casar una señorita con un orangután. O sea, no tienen la misma naturaleza. Entonces, la sociedad, empezando por la sociedad familiar, supone una igualdad fundamental. Pero a partir de ahí, por eso es posible la sociedad, pero a partir de ahí, la igualdad se terminó y hay diferenciación. Y la sociedad es posible porque los hombres son diferentes. Es posible porque son iguales en su naturaleza, pero es posible porque los hombres son diferentes. No se puede construir un cuerpo con todas manos, no se puede constituir una máquina con todas piezas iguales. Porque las piezas son distintas, la máquina se construye. Porque los miembros del cuerpo son distintos, el cuerpo funciona. Y cumple su función el cerebro, el aparato digestivo, los pies, las manos. Es decir, cada miembro, porque son diferentes. Es decir, la desigualdad, a veces se habla de desigualdad como si toda desigualdad fuera una injusticia. No es algo necesario en la sociedad. Y la sociedad no consiste en nivelar las desigualdades como si uno corta los ladrillos en el mismo molde, sino en armonizar lo que es distinto hacia un fin, que es el bien. Esa es la función. Este ejemplo, y esto es lo que nos muestra el organismo. Como el organismo nos muestra otras cosas. El organismo está constituido por muchas células que ya están diferenciadas. Y en un organismo, ¿qué pasa? Las células cambian. Cada 7 años cambiamos totalmente nuestras células, salvo las células nerviosas. Pero el individuo permanece. Yo soy el mismo que cuando era un guricito así, recién salido del vientre de mi madre. Soy el mismo. Y sin embargo, las células han cambiado. En la sociedad pasa lo mismo. Los individuos pasan, pero la sociedad permanece. En la Argentina de hace 100 años no estamos ninguno de nosotros, ni estaremos dentro de 100 años, pero esa sociedad, esa comunidad, seguirá siendo la misma. En la sociedad, el cuerpo cuida de sus distintos miembros, los alimenta, no los sacrifica si no es necesario, pero a su vez el miembro es capaz de sacrificarse por el cuerpo, como algo natural, como algo instintivo. Si a mí me tiran un garrotazo a la cabeza, no hay un silogismo racional de decir, este garrotazo me va a partir la cabeza, por tanto es mejor que ponga el brazo, pues más vale que me quiebren el brazo y no que me rompan la cabeza. Si llego ahí ya la cabeza está rota. El brazo instintivamente cubre la cabeza, es decir, el miembro se sacrifica por el todo. Los miembros del cuerpo son como partes de un todo y el miembro se sacrifica por el todo. El todo es mayor que las partes. El todo se preocupa de las partes aportan al todo y en el caso de necesidad, no porque sí, se preocupan, como el todo se preocupa de las partes. Si a mí me dan un pisotón en el dedo gordo del pie, todo el cuerpo tiende a atender ese miembro que ha sido lastimado o que ha sido herido. Son elementos que aparecen en el cuerpo. ¿Cómo lo aplicamos esto? Decíamos, el primer principio es el de totalidad o solidaridad. Yo pertenezco a un todo. Decimos, este sentido social que tan fuerte aparece en Santo Tomás. El hombre y la familia son parte del todo social, son parte de la sociedad. Son como partes de un todo y el todo es mayor que las partes y es más importante que las partes.
Y yo pertenezco a ese todo, ¿de qué manera? Por mi propia naturaleza. Yo nací en una familia, hijo de mis padres y hermano de mis hermanos. ¿Yo elegí nacer en esa familia? No. Ninguno de nosotros eligió a sus padres. Puede ser que los padres hayan elegido tenerlo, puede ser, pero ninguno eligió a sus padres. Yo no elegí mis tías, decía Anzoátegui. Y sin embargo, yo nací hijo de estos padres y hermano de estos hermanos. Esa es la primera sociedad de la familia que me integra en la comunidad política más amplia. Yo elegí nacer en este lugar del mundo que se llama la República Argentina, no, pero yo nací acá. Me podrá gustar más o menos, pero Dios quiso que yo naciera aquí, hijo de estos padres, hablando la lengua castellana, teniendo detrás de mí toda una historia. Es decir, yo pertenezco naturalmente a la sociedad. Eso es el rechazo del liberalismo Rousseau, que entendía la sociedad como un contrato social. Yo no pertenezco ni a la patria ni a la familia por un contrato. No pertenezco por una elección voluntaria. Puedo pertenecer por elección voluntaria a un club, a un partido político, a una empresa o sociedad anónima, a un movimiento apostólico. Voy, me hago socio, el día que quiero me borro, pero no puedo hacer eso ni con la familia ni con la patria. Por más que yo quiera decir cambio de nacionalidad y me voy a nacionalizar chino, puedo hacerlo, pero eso es un papel. Ni tengo cara de chino, ni puedo pensar como un chino y difícilmente llegue a hablar bien el chino. Es decir, yo pertenezco a esta sociedad. Dice Castellani, el tipo que dice, yo soy ciudadano del mundo. Si uno lo mandara a la Indochina, que también es parte del mundo, a los pocos meses el tipo lloraría de emoción escuchando una chacarera. Es decir, yo soy parte del todo y a este todo pertenezco por naturaleza, por nacimiento y no por adopción. Digo, no por opción o por elección, no es un contrato social, no es una elección voluntaria, no es algo a lo que yo pueda renunciar porque tendría que renunciar o vaciarme en mí mismo. Lo que decíamos al hablar de la prudencia, lo que tenemos recibido en la mayor parte es nuestro pasado, estamos construidos más por el pasado y solo teniendo en cuenta eso podemos mirar al futuro. Es decir, pertenezco a ese todo. Y el hecho de pertenecer a ese todo, ¿qué es lo que nace de ahí? El segundo aspecto del primer principio, la solidaridad. Yo soy hijo de mis padres, soy hermano de mis hermanos, no los elegí, pero estoy obligado con ellos. Yo soy miembro de esta comunidad, de esta patria, de esta sociedad, y me guste o no me guste, estoy obligado con esta sociedad, con esta patria a la cual pertenezco. Estoy obligado por mi nacimiento, por lo que de ella he recibido. Uno podrá decir, bueno, no siempre los padres se portan como padres. Uno podrá decir qué es lo que significó en mi vida mi padre o qué es lo que significó mi madre si no se portó como padre o mi madre. Es aquel que no conocí, es aquel que llegaba borracho a casa y golpeaba a mi madre, aun cuando fuera así, aun cuando un padre o una madre no hubiera cumplido con su deber de padre, yo de él he recibido algo que no puedo restituir plenamente, que es la vida. Es decir, yo tendría una obligación, aun cuando él no haya cumplido con sus obligaciones. Y lo mismo pasa con la sociedad en la cual vivimos. El hecho de pertenecer a este todo me hace solidario con el todo, como el miembro tiene que ser solidario con el cuerpo al cual pertenece. Ahora bien, esto me lleva precisamente a esa primacía del bien común. El bien común, después lo precisaremos un poco más, ¿qué es? Es el bien del todo, es el bien que está por encima del bien de las partes. Y las partes tienen la obligación de promover el bien del todo, a costa de dañarse a sí mismo. Cuando la parte no promueve el bien del todo, ¿qué pasa? Los pies y las manos que se declaran en huelga. Y al dañar el bien común terminan dañándose ellos mismos. El bien común de los miembros solo es posible de realizar cuando se está realizando el bien común del todo. Aquello que citábamos en la Prudencia, Máximo Valerio, los antiguos romanos preferían ser pobres en un imperio rico que ricos en un imperio pobre. ¿Por qué? Porque sabían que si el imperio era rico, eso iba también
a repercutir sobre ellos, y no solo la riqueza material, sino riqueza de orden cultural, o sea, lo que pasa cuando una nación funciona bien. Lo que pasa cuando una nación funciona bien, lo repercute en los ciudadanos, y lo decía ahí San Agustín, es diforme la parte que no está conforme con el todo. Es decir, la parte solo puede realizarse en su relación al todo, en su relación al orden social, a la familia, a la comunidad, a los cuerpos intermedios, a la sociedad en la que vivimos, a la patria. Esto tiene incluso consecuencias de orden sobrenatural. Es cierto que uno puede vivir en una sociedad que es un infierno y heroicamente salvarse diciéndole a Dios que sí. Pero evidentemente que el orden social en el cual vivimos es responsable de la salvación o de la condenación de muchas personas. La sociedad política no me salva, tampoco me condena, pero puede hacerme, cuando esa sociedad se corrompe, enormemente difícil la salvación. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que vivimos actualmente? Cuando en la sociedad todo es una incitación a la deshonestidad, al robo, a la corrupción, a la inmoralidad, a la pornografía, al sexo libre, y bueno, esa sociedad hace que muchas almas se condenen. ¿Por qué? Porque para no condenarse, para permanecer fiel a Cristo, hay que vivir heroicamente contra. En una sociedad cristiana también había delincuentes, pero el ambiente social ayudaba al hombre a realizarse como hombre y a realizarse como cristiano. No lo salvaba, porque la sociedad no me salva, ahí es donde tiene que entrar la Iglesia. Pero ese cuerpo sano, lo que decíamos, la función del bien, de la autoridad que es el llevar los individuos hacia el bien común, es decir, hacia el conjunto de condiciones que hacen posible al hombre acá en la tierra una vida virtuosa y que de esa manera lo ayudan para salvar su alma. Es decir, crean las condiciones a través de las cuales el hombre puede realizarse y llegar a su plenitud. Es decir, en ese sentido puede darse lo que uno dice, la sociedad está al servicio de la persona, no de cada persona o de cada individuo, pero indirectamente sí, porque lo ayuda a realizar su fin trascendente. En el hombre todo está subordinado al bien común, pero hay algo que trasciende, porque el hombre es parte de un todo superior y tiende hacia un bien común que trasciende lo social, es decir, hacia Dios. Ahí el hombre sí trasciende. Es lo que sintetiza la antigua copla española, ¿no? Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, mas el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. La sociedad me puede pedir mis bienes y me puede pedir la vida para defender el bien común en caso de guerra, pero no me puede pedir que cometa un pecado. El honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Ahí el hombre trasciende el orden social. Y en tercer lugar decíamos el principio de subsidiariedad. Todo esto que yo he afirmado, totalidad, pertenecemos a un todo, el todo es mayor que la parte, somos partes de un todo, estamos solidariamente obligados al todo. El principio que ordena ese todo es el bien común. Cuando se pierde sentido del bien común, ¿qué pasa? Una sociedad se disgrega, es una sociedad enferma, es una sociedad que tiene un cáncer. ¿Qué es lo típico del cáncer? Cuando las células crecen fuera del orden debido, se produce una proliferación monstruosa de células desordenadas, es decir, no ordenadas al bien común. Ese organismo está enfermo. Cuando todos marchan hacia el bien común hay una finalidad, la sociedad es un todo de orden y de finalidad, lo que nos une es el fin al que queremos llegar. José Antonio definía la nación como una unidad de destino en lo universal, es decir, un fin común. Cuando falta el fin, la sociedad se disgrega, cáncer o la otra imagen, se transforma en una tropilla de sapos. Intenten arrear una tropilla de sapos. Eso es lo que pasa cuando en una sociedad los individuos se preocupan por su fin, por su bien particular y no les importa el bien común. Cuando los gobernantes llegan a eso, lo peor de todo. El bien común es lo que justifica la función de un gobernante. Es decir, cuando está al servicio del bien común de la sociedad. En cambio, un gobernante es tirano cuando está al servicio de un interés particular. Esa es la definición de tirano. No es necesariamente el tipo que pisotea la cabeza de los periodistas con sus botas claveteadas o que degüella gente. No, puede ser uno tirano por medio de la violencia, pero puede ser uno tirano, y en nuestro tiempo eso es más frecuente, por medio de la mentira. Una sociedad donde hay libertad de prensa, donde cada uno puede hacer lo que quiera, donde
No hay presos políticos en las cárceles, pero los que gobiernan, gobiernan para el interés de un sector, de una clase, de un partido, de un grupo. Eso es tiranía. Aunque el tirano reparta sus fotografías con sonrisas y dulces autógrafos, y bese a los niños en las plazas. Es tiranía. En cambio, al revés, podría haber un gobierno que sea fuerte, que sea duro, que use de la violencia dentro de ciertos límites y que no sea tiránico. O sea, no necesariamente una dictadura es una tiranía. La dictadura en el orden de una sociedad cumple la función que en un organismo cumpliría una operación. Cuando un cuerpo está enfermo puede curarse con una aspirina, pero si está gravemente enfermo necesita una intervención quirúrgica que es dolorosa, pero que tiende a restaurar la armonía del cuerpo. Una dictadura, cuando es justa y puede ser necesaria, tiende, a veces quirúrgicamente, a restaurar la armonía de una sociedad. En cambio, tiranía es cuando no se mira hacia el bien común, entonces la sociedad se destruye, se disgrega, prescindiendo de los medios que use, que pueden ser violentos e injustos o que pueden ser hipócritas. Puede haber elecciones amañadas, puede haber, o no amañadas, pero con promesas y que la gente se las crea. Y eso será una tiranía. Entonces, es tirano el que gobierna para su propio bien o para el bien de un sector y no para el bien común, es decir, para el todo. Acá entra la justificación de la ley. Las leyes son leyes en tanto cuanto, leyes justas en tanto cuanto ordenan al bien común. Cito algunas cosas principales, pero tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Ahora bien, aquí hay una diferencia que hay que hacer. Yo dije que en el hombre hay algo por el principio espiritual del hombre que trasciende ese orden social. Si uno exagera la analogía del organismo, uno podría llegar a justificar, al principio decíamos, en contra del liberalismo de Rousseau, la sociedad no es un contrato, es una pertenencia natural que obliga a una conducta. En contra del marxismo y cualquier forma de totalitarismo, diríamos, es cierto, la sociedad se puede comparar con un organismo, pero es una analogía, no es exactamente lo mismo. Mi mano me pertenece totalmente, mi mano no actúa independientemente de mí, no tiene sustancialidad propia. Cuando un chico le pega a otro y dice yo no fui, fue mi mano, el chico sabe que es un sofisma. Es decir, el miembro no tiene sustancialidad propia, todo su ser se agota en el organismo. Con el hombre no es así, el hombre tiene una sustancialidad propia, es miembro de un cuerpo, pero no es miembro de un cuerpo como un órgano es miembro del cuerpo, como una pieza es miembro de la máquina. Si uno lo aceptara así literalmente como un organismo físico, entonces, claro, una pieza no anda más, pum, se la tira, ponemos otra. Un miembro no anda más, lo cortamos. Eso llevaría precisamente a un colectivismo. Como el otro lleva a un individualismo, esto lleva a un colectivismo. Ahí está la falla del marxismo, que entiende que la esencia del hombre se realiza en la sociedad y no en los individuos. El Papa Pío XII lo dice incluso refiriéndose a la Iglesia, en la Mystici Corporis, dice, la sociedad no es un todo físico, como el cuerpo, la sociedad es un todo de orden y de finalidad. Es decir, es un organismo compuesto por personas que tienen su propia sustancialidad y que no agotan en el ser miembros de la sociedad todo su ser, porque en su ser ciertamente hay algo que trasciende a esa misma sociedad. Ese es el primer punto para tener en cuenta. Y en segundo lugar, tercer principio, decíamos el de subsidiariedad. ¿Qué significa? La sociedad no está compuesta por individuos aislados como átomos o como mónadas leibnizianas. Enfrente a la posición marxista que dice que la unidad fundamental del hombre es la clase o es el proletariado, la unidad de la sociedad es la clase o es el proletariado. Enfrente al liberalismo que dice la unidad fundamental de la sociedad son los individuos, todos abstractos, todos iguales, transformados en número en la puerta de una fábrica o en número en un colegio electoral. La doctrina social de la Iglesia dice la unidad fundamental es la familia.
y el individuo pertenece a una familia como célula fundamental y a través de la familia se integra en las comunidades menores a través de las cuales se va construyendo la sociedad. Una familia, un grupo de familias, un municipio, una profesión, es decir, lo que se llaman los cuerpos intermedios, que serían como los órganos del cuerpo. Las células no son todos iguales, no es lo mismo una célula intestinal que una célula cerebral. El individuo está integrado, pero está integrado a través de una serie de sociedades intermedias. Es decir, la importancia que tiene clave en la doctrina social de la Iglesia es la función de los cuerpos intermedios a los cuales pertenece el individuo. Familia, municipio, provincia, profesión, universidad, cuerpos colegiados. Entonces también aquí se da una relación. La relación de la parte al todo no es una mera relación individual, eso es lo que hizo el liberalismo, eliminar los cuerpos intermedios. La ley Le Chapelier de la Revolución Francesa prohibió, bajo pena de muerte, las corporaciones medievales en las cuales los individuos se integraban en la estructura social. Entonces queda abajo el individuo hecho número y arriba el Estado todopoderoso. Del individualismo que promete todas las libertades a los individuos, de esa disgregación en el número infinito o indefinido, se llega al leviatán, porque ese individuo aislado es indefenso. Principio de subsidiariedad, los miembros del cuerpo. Y el Estado tiene que respetar lo que esos miembros pueden hacer por cuenta propia. Tienen su esfera de responsabilidad y autonomía, y el todo, el conjunto del Estado, tiene que respetar esa esfera de autonomía. Principio subsidiario quiere una aplicación, el federalismo. El Estado nacional no tendría por qué intervenir en aquello que las provincias pueden hacer por su propia cuenta y por su propia fuerza, respetar esa relativa autonomía de las provincias. Y por otro lado, subsidiar, es decir, ayudar a los cuerpos menores para que puedan realizar su fin. ¿A quién corresponde la educación de los hijos? A la familia como primera sociedad en la cual los hijos pertenecen. Pero la familia le puede dar toda la educación a los hijos hasta la universidad, no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Primero, respetar el derecho de los padres a la educación de los hijos. Y en segundo lugar, ayudar a los padres para que puedan educar a los hijos. Es decir, este cuerpo es un todo, pero no es un todo indiferenciado, una bola parmenidiana, un conjunto de hormigas, sino que es un todo integrado por distintas partes que tienen que armonizarse. El todo respeta la función de cada una de esas partes y el todo ayuda a cada una de esas partes a realizar su función. Queda un poco apretado, pero digamos, es como un resumen del cual se deduce cada una de estas cosas. Uno podría deducir, como decía recién, subsidiariedad, el federalismo, subsidiariedad, las autonomías municipales, subsidiariedad, el derecho de los padres a la educación de sus hijos, subsidiariedad, el respeto de la propiedad privada o de la iniciativa de una empresa mientras no jorobe el bien común. Es decir, cada una de estas cosas tiene infinitas aplicaciones, pero nos lleva a mirar ese todo en cuya cumbre está, digamos, el bien común. Y la justicia legal precisamente es el ordenamiento de los individuos, de los cuerpos intermedios, de las familias, de los municipios, las provincias, es la armonización de lo que es distinto hacia una finalidad superior que hace posible la existencia de la sociedad. Por eso también podríamos decir, bueno, la justicia legal la podríamos llamar justicia social, sí, en un sentido no solo reivindicativo, sino más amplio. Es la que construye la sociedad. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Beneficia y por los siglos de los siglos. Amén.